Hola, saludos. Estamos aquí en un nuevo año, en otra edición de Estudiemos Juntos. Gracias por estar sintonizándonos y por estar viéndonos. No sé si los estás viendo el martes cuando sale la lección o algún día de la semana, pero estamos contentos de que estés aquí para sentarte a la mesa con nosotros y estudiar un tema que este trimestre va a estar, por lo menos para mí personalmente, muy, muy bueno. Y es que vamos a estar estudiando el libro de los Salmos. Así que yo estoy muy, muy motivado por este estudio. Y hoy, como estamos siempre con alguien, nos acompaña Sammy, nuestro nuevo pastor asociado de jóvenes de aquí de Forest City. Y nos acompaña Joel. ¿Cómo están esta mañana? Bien, bien, contentos Bien. de empezar un año nuevo. Así Buenísimo. mismo. Esta es la primera vez que hago aquí. Sí, la primera vez que hacemos ya se me ha estado en el secreto. Creo que estuviste en un secreto, ¿o no? En el tuyo, que lo dije. Estuviste en la escuela sabática la semana pasada, estaba de vacaciones, así que no estuve la semana pasada, pero Joel dirigió el estudio y se me estuvo ahí. Ya Sí. también grabaste el diálogo abierto, Ajá. así que ya está. Y los anuncios también. Y los anuncios, así que ya, Sí. olvídate, ya te estamos exprimiendo. Ya, vamos para adelante. No, estamos bien contentos de que estés acá con nosotros y que Dios te haya traído este equipo y hacer misión con nosotros. Amén, Así gracias. que, Contentísimo. buenísimo. Bueno, vamos a comenzar rapidito y Sammy, si puedes comenzar con una oración. Padre, queremos depositar ahora mismo este tiempo en tus manos, que tú dirijas todo, que tu Espíritu Santo nos guíe hacia toda verdad, y aquellos que están escuchando este mensaje puedan ser impactados y puedan entregar tu corazón. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, ¿por qué les digo que el libro de los Salmos para mí estoy muy motivado? Porque para mí, personalmente, el libro de los Salmos ha sido tal vez el libro de la Biblia con el que más me he identificado. Y tal vez ustedes también, porque el libro de los Salmos está construido de cierta manera diferente a los demás libros de la Biblia, ¿no? Es un libro que está compuesto de cánticos, de poesía, de oraciones, pero dentro de todo eso, para mí, describe la realidad del ser humano. Pero más allá de describir la realidad del ser humano, o sea, las diferentes etapas, diferentes experiencias que el ser humano experimenta, describe también quién es Dios. Incluso tiene algunos pasajes que son proféticos, que el mismo Jesús y los apóstoles del Nuevo Testamento lo usan. Entonces, para mí eso me llama mucho la atención porque dentro de la humanidad, y vamos a ver más adelante, viste, quiénes fueron los que escribieron, el contexto histórico y todo lo demás. Dentro de todo esto que fueron tal vez gritos de desespero o gritos de alegría, dependiendo de la situación, hacia Dios, dentro de eso hay algo que Dios, un mensaje que Dios quiere darnos a través de la experiencia de estas personas. Y por eso, para mí el libro de los Salmos es muy importante. Tengo dos experiencias específicamente con el libro de los Salmos. Una fue cuando estaba estudiando mi bachillerato en Antillian. Fue la primera vez que estaba fuera de mi casa, solo. Y yo acredito mi conversión real a los 18 años cuando estaba en mi apartamento, a solas con Dios, diciendo: Señor, yo quiero conocer la realidad de ti. No lo que me enseñó la iglesia, no lo que me enseñaron mis papás, quién tú eres. Y a donde fui fue el libro de los Salmos. Y realmente fue muy poderoso. Y luego en Idaho tuve una experiencia de salud donde pasé por una situación muy, muy fuerte. Y el libro de los Salmos de nuevo fue un refugio. Realmente Dios me habló a través de los Salmos. Y por eso para mí es muy importante, muy personal el estudio de los Salmos. No sé si ustedes se identifican de la misma manera, pero por lo menos yo realmente estoy, en inglés decimos looking forward a hacer este estudio del libro de Salmos. En mi caso un poquito diferente. Porque yo cuando tuve una época legalista en mi vida cristiana, especialmente en mi juventud, entonces me habían enseñado que había que leer la Biblia todos los días. Entonces yo trataba de leer la Biblia todos los días y como no tenía ganas de leerla, entonces buscaba el salmo más cortito, así lo hacía para cumplir, era como una disciplina espiritual, Claro. ¿no? Y generalmente lo he visto eso, en el caso como lo sentía como una obligación. Y generalmente iba a los salmos, ¿no? Porque abrís la Biblia cuando no tenés un plan, abrís la Biblia en la mitad, salen los salmos, buscás el salmo más cortito, y si era muy cortito decía: no, voy a leer uno más largo para no quedar mal con Dios, o sea, y leía un poquito más largo, pero todo ese legalismo y esa manera obligada de leer la Biblia, que yo me lo autoimponía espiritualmente por el contexto, hizo que tuviera cierta rechazo. Y cuando tuve mi conversión comencé a leer por otros libros
Ahora, por supuesto, disfruto de los salmos, pero no todavía tengo ese gustito malo de la etapa legalista de los salmos, y por eso si hay alguien que está haciendo las cosas por obligación, yo le aconsejo que no lo haga, porque cuando tenga la conversión, cuando se entregue a Cristo, todavía va a seguir arrastrando un poquito, ¿no? Y estoy contento por el hecho de que ahora vamos a poder estudiar y bueno, yo estoy seguro de que eso se va a ir, ya prácticamente no existe en mi interior, pero va a desaparecer por completo, amén, ¿no? amén, que así sea. Y he tenido buena experiencia también con los salmos, así como estabas contando. Recuerdo cuando comencé mi caminar con Dios, que fue a los 18 años, y me entró unos ataques de ansiedad terribles, yo no podía dormir. Yo siempre tuve pánico a la oscuridad. Te me relaja. O sea, que cuando eres chiquito no le tienes miedo a la oscuridad, qué sé yo, pero lo mío fue serio, mano. Yo hasta grande tenía miedo a la oscuridad. Y cuando me entregué al Señor, fíjate, que eso aumentó de una forma terrible. ¿El miedo a la oscuridad? El miedo a la oscuridad, y sentía que el enemigo estaba en mi cuarto. Wow. Y yo tenía que estar con la luz prendida todo el tiempo. Y no me dormía hasta que vi el sol. Una cosa terrible, una ansiedad que me entraba, brother. Wow. Y leyendo los salmos, leyendo el Salmo 91, leyendo todo, trajo paz a mi vida en esos momentos. Y así ha pasado en otras circunstancias. Ya no tengo miedo a la oscuridad, así que no tendrá. Eso te iba a preguntar si todavía. ya no, pero me costó bien duro. Pero los salmos fueron de aliento en ese tiempo y en muchos otros momentos, ¿verdad? De dificultad. Porque me gusta, porque son tan reales y uno se puede identificar con ellos. Eso es lo que para mí, viste, hace de los salmos algo tan que en ningún otro libro realmente me impacta de esa manera. Pero ya que mencionas eso, y quería también mencionar lo que tú mencionaste, Joel, porque ¿cómo es posible que un libro que es prácticamente basado en experiencias personales, o sea, por ejemplo, David pasó por una situación y ahí compuso una canción, o una poesía, o una oración incluso, ¿será que Dios inspira nuestras emociones y sentimientos? Porque el libro de los Salmos está en la Biblia. Y Pedro dice no sé si es primera o segunda de Pedro, que toda la Biblia es inspirada por Dios. Entonces, Dios inspiró la oración de alegría, o la oración de tristeza, o la oración de que... Porque, por ejemplo, como tú mencionabas, esto del legalismo, David escribió unos salmos que son un poco... Inquietantes. Y desconcertantes. Que en cierto sentido contradicen lo que ahora, la revelación que tenemos ahora en Jesús. O sea, donde le dice a Dios, mata a mis enemigos y véngate de mí, pero, o sea... Entonces, ¿será que Dios inspira nuestras emociones y sentimientos cuando estoy orando, cuando voy a... Lo que pasa que, ¿qué es la inspiración? Y nosotros, ojo, sí, muchas veces interpretamos que inspiración es... Hoy estábamos hablando en otro programa, es como que Dios me dicta todo lo que yo tengo que escribir, o Dios me transmite lo que yo tengo que escribir. E inspiración, yo creo que Dios me inspira para poder escribir algo que siento, algo que estoy viviendo, que va a ser, o sea, va a servir. O sea, pero no necesariamente lo que pongo quiere decir que está reflejando el carácter divino, sino que lo que palabra pongo... por palabra. Claro, y no, lo que pongo puede estar reflejando incluso la limitación humana. Exacto. Y el pecado humano. Pero está inspirado en el hecho de que yo lo estoy poniendo, que digamos David lo puso en un libro, y ese libro ahora nos sirve a nosotros viendo las limitaciones de un hombre que se entregaba a Dios y que en medio de la depresión Dios le daba esperanza. Que también tenía sentimientos como nosotros muchos tenemos contra los enemigos, que quería que los enemigos sean destruidos. Y entonces Dios dice, mira, aquel que yo elegí, aquel que fue rey de Israel y todo, tenía los mismos problemas que vos tenés. Y permití que lo ponga en la Biblia, lo inspiré para que lo ponga en la Biblia, para que sepamos todos, no quiénes son los hombres que escribieron, sino cómo Dios trató a los hombres que escribieron, que eso es otra cosa. La Biblia no es para mostrarnos ejemplos de seres humanos, sino para mostrarnos cómo seres humanos limitados, pecadores, Dios los trató y cómo Dios logró un propósito a través de ellos. Exacto. Que eso nos hace bien a nosotros, ¿no? Por eso yo había buscado la definición del diccionario, obviamente, de inspiración es influenciar, afectar o incitar.
Pero en el griego, en el versículo de 2 de Pedro 1.21, que la mayoría de las versiones en español dicen toda escritura fue inspirada por Dios. ¿En dónde, perdón? 2 de Pedro 1.21. No, de Timoteo. Así era de Bueno, no importa, yo simplemente... ¿No es 2 de Pedro? Vamos a buscar 2 de Pedro porque lo tenía aquí. No sé qué dice 2 de Pedro ahora. 2 de Pedro 1.21. Capaz que no tiene que ver con esto para nada. 1.21. 2 de Pedro 1.21, sí. ¿Qué dice? Dice, ni por iniciativa humana, al contrario, fue el Espíritu quien impulsó a los profetas. Entonces el 20 y 21, perdóname. Sobre todo, tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas, ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos le hablaron de parte de Dios. Acá dice, la versión que está leyendo, dice que fue el Espíritu Santo que impulsó. Otras versiones dicen que inspiró. La palabra en el griego es la palabra ferro y es la palabra, significa ser conducido, colocar, soportar o mover. En inglés también la traducción un poquito más porque dice The Spirit moved. El Espíritu Santo movió a las personas a escribir. Y por eso estoy de acuerdo con lo que tú decías, Joel, de que yo creo que sí, Dios inspira nuestros sentimientos y emociones. De ahí es que surgen canciones. De ahí es que surgen poesía por inspiración de cosas que nos han pasado, que Dios usa. Pero, como tú decías, dentro de nuestra limitación, o sea, Dios inspira, pero tiene que usar nuestra limitación y lo que nosotros escribimos con esa limitación. No solamente, o sea, la limitación en el sentido de nuestro entendimiento de quién es Dios. A eso me refiero con la limitación. Yo pasé por una experiencia y entendí o recibí una revelación de Dios, pero yo estoy limitado porque no tengo toda la revelación de Dios. Eso lo entendí, lo apliqué, lo escribí basado en lo que yo pienso al momento. Por eso es que cuando tú ves una persona que, digamos, escribió un libro hace 10 años y después, 5 años después, escribió del mismo tema y sigue años después, tú puedes notar como que hay una diferencia en el pensamiento, de que ya no piensa... Revisiones. Correcto, También. exacto, revisiones de libros, porque ya es diferente. ¿Por qué? Porque las experiencias de nuestra vida nos ayudan a verlas, a crecer, ¿no? Así que yo pienso que sí, yo pienso que sin duda Dios inspira y nuestras emociones y sentimientos, y eso es lo que vemos en el libro de los Salmos. Sí. Ahora, ¿quién determina qué es inspirado o no es inspirado? Y eso para mí es la comunidad de creyentes. O sea, la comunidad de creyentes de acuerdo o sea, Dios inspira, pero después la comunidad de creyentes dice, esto es inspirado, me hizo tanto bien leerlo, esto es inspirado. No sé si me explico. Sí. No es que, por ejemplo, Lucas cuando escribe el Evangelio de Lucas a Teófilo y después Hechos, él no estaba diciendo estoy siendo inspirado por Dios al escribir esto. No, él hizo una investigación, tuvo una idea de hacer esto. Y después la comunidad de creyentes, cuando leyó eso, dijo, realmente esto es inspirado, nos ha hecho mucho bien entender, me hizo entender cosas que de otra manera no entendía. Entonces, la comunidad de creyentes tiene de alguna manera también la confirmación o determina la comprobación si algo, o no es que determina, sino comprueba si algo es inspirado o no. Entonces, si vamos a la Edad Media, cuando la iglesia... No sé si fue en la Edad Media. La iglesia decidió tal vez, no sé quién lo decidió en la iglesia. ¿El canon? No, me refiero, por ejemplo, hay una discusión entre los apócrifos que la iglesia católica añadió a la iglesia o los no. Esa añadidura de esos libros apócrifos, ¿eso fue el cuerpo de creyentes o fue la iglesia? Lo que pasa, por ejemplo, hay libros apócrifos que nosotros les llamamos apócrifos. Fue una comunidad de creyentes que hizo, estos son apócrifos. Pero otras comunidades de creyentes dicen, no son apócrifos. Entonces, ¿qué hacemos en un caso así? Los pioneros usaban mucho los libros apócrifos también. O sea, por eso, o sea, yo creo que toda escritura, cuando Pablo dice también toda escritura, nosotros estamos pensando que todo el canon y toda escritura que se ha hecho para beneficio de otras personas, queriendo beneficiar con el mensaje de Dios a otras personas, es inspirada por Dios, porque no hay Santiago dice que todos los dones buenos vienen de lo alto. Entonces, yo creo que Pablo es mucho más abarcante que decir solamente las escrituras toda escritura es inspirada por Dios y útil para
para lo que él dice, ¿no? Claro, ahí se estaba refiriendo a lo que había estudiado Timoteo, y Timoteo había estudiado el Antiguo Testamento. Entonces Pablo está confirmando la validez inspiracional del Antiguo Testamento. Bueno, entonces, ya que tenemos este overview de Salmos, es un libro de oraciones, de cantos, de poesía, de experiencias personales. ¿Cómo podemos estudiar un libro para aprender de quién es Dios, para conocer más a Dios, cuando está basado en experiencias personales? Vamos a leer un texto en Lucas 24, 44 al 45. La pregunta que tenía aquí es: ¿cómo estudiamos un libro que dentro de sus oraciones, cantos personales y públicos describe a Dios y nos describe a nosotros? Hasta describe posiciones y creencias teológicas y hasta tiene profecías, como mencionamos ahorita. Yo creo que obviamente es solo a través de la revelación de Jesús, ahora que nosotros tenemos la revelación de Jesús, que podemos ahora ver el libro de los Salmos y poder tal vez entenderlo de diferente manera. En Lucas 24, 44 y 45, el contexto es los discípulos que venían a Emaús con Jesús, que se encontraron a Jesús. Entonces dijo: cuando estaba con ustedes antes, les dije que tenía que cumplirse todo lo escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que entendieran las escrituras. Muy bien, así que Jesús aquí le está diciendo claramente que el libro de los Salmos, y no es la primera referencia que Jesús hace de los Salmos, habla de él. So, ese debe ser la esencia, y yo creo que aquí nosotros siempre lo decimos, cuando hablamos de, por ejemplo, de Apocalipsis, de profecías de cualquier tipo, de la misma Biblia, la esencia tiene que ser Cristo. Sí, hay que verlo con los lentes de Cristo. Yo la verdad que le tengo una envidia a los discípulos por ese estudio bíblico, me hubiera encantado. Y lastimosamente Lucas no expande. Claro. O sea, solamente dice así por arriba, pero no dice qué es realmente lo que Jesús les habló. Hubiera sido espectacular estar ahí, ¿no? Totalmente. Y bueno, y sí, fue un estudio intenso del Antiguo Testamento. Pero vamos entonces a ver algunas cosas. Hoy no vamos a entrar necesariamente en un estudio de un salmo en específico. Vamos a hacer un overview, un panorama bastante general. Y vamos a comenzar, yo lo dividí aquí en algunas cosas. Tenemos que considerar el contexto histórico de los salmos para entenderlo. Algunos textos que vamos a leer. Si puedes, Joel, buscar Primera de Crónicas 16, 1 al 11. Y Sammy, si puedes buscar Nehemías 12, 1 y el 8. 12, 1 y el 8. Sí. Primera de Crónicas 16, 1 al 11. Vamos a ver en qué contextos se escribió, porque obviamente el libro de los Salmos es una compilación de diferentes canciones, poesías, oraciones, que a través de la historia se fueron amontonando, compilando hasta que se hizo el libro de los Salmos. Vamos a ver bajo qué contexto se escribieron. Primero de Crónicas 16, 1 al 11. Así trajeron el arca de Dios y la pusieron en medio de la tienda que David había levantado para ella, y ofrecieron holocaustos y sacrificios de paz delante de Dios. Cuando David acabó de ofrecer el holocausto y los sacrificios de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová. Y repartió a todo Israel, así a hombres como mujeres, a cada uno una torta de pan, una pieza de carne y una torta de pasas. Puso delante del arca de Jehová ministros de los levitas, para que recordaran, confesaran y alabaran a Jehová, Dios de Israel. Asaf el primero, el segundo después de él, Zacarías. Jehiel, Semiramor, Jehiel, Matatías, Eliab, Benala, Obed-edom y Jehiel, con sus instrumentos de salterios y arpa. Pero Asaf tocaba los címbalos. También los sacerdotes Benaía y Hazael tocaban continuamente las trompetas delante del arca del pacto de Dios. Aquel día David por primera vez puso a Asaf y a sus hermanos a cargo de la alabanza a Jehová. Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer entre los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Gloriaos en su santo nombre, alegres el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. Bueno, así que aquí vemos que David, el día que llevó el arca a la tienda que le había preparado, se hizo obviamente una fiesta, un servicio, y ese día, dice el versículo 7, que ordenó que uno de los levitas que se llamaba Asaf, que dice que tocaba los címbalos, fuera encargado de las alabanzas. De paso, el nombre salmo, lo que significa es eso, melodía, alabanza, canto.
Así que Asaf, y sabemos que hay varios salmos. Este salmo, bueno, aquí estamos en Primera de Crónicas, pero lo que él escribió, que fue los primeros 4 versículos que Joel leyó del 8 al 11, son actually el Salmo 105, que está obviamente compilado, pero se escribió en esta época, cuando David era rey y ordenó que Asaf fuera el encargado de esta alabanza. Nehemías 12, 1 y 8. Dice, la siguiente es una lista de los sacerdotes y los levitas que regresaron con Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, el sumo sacerdote. Los levitas que regresaron, el 8, los levitas que regresaron con ellos eran Jesúa, Binui, Cadmiel, Serebías, Judá, Matanías, quien junto con sus colaboradores estaba a cargo de las canciones de acción de gracias. Muy bien. Aquí en Nehemías leemos, Nehemías obviamente vive post-exilio, después del exilio babilónico. El tercer viaje que se hizo un grupo de judíos que fueron de Persia o donde quiera que estaban a Israel, ahí es donde entra Nehemías. Y llega allá y asigna a unos levitas para que estén a cargo de qué? De las alabanzas, de los cantos, de todo lo demás. Y de ahí, vamos más adelante a leer, también se escribieron algunos salmos. Tenemos la época de David, tenemos la época post-exilio, y ahora vamos a... estos son interesantes porque vamos al Salmo 18.1, Joel, Salmo 31, Sami, y yo voy a buscar el Salmo 92.1. Y es raro porque esto no pasa obviamente en las demás porciones de la Biblia, pero la mayoría de las Biblias, estaba chequeando, tienen como que un subtítulo y te dice quién escribió ese salmo. Y eso es lo que quiero que lean, no el versículo 1, sino esa introducción. Okay. Al músico principal, Salmo de David, siervo de Jehová, el cual dirigió a Jehová las palabras de este cántico el día que lo libró Jehová de manos de todos sus enemigos y de manos de Saúl. Entonces dijo, te amo Jehová, fortaleza mía. Muy bien. Entonces esto lo escribió David cuando pasó por esa experiencia con Saúl, que fue obviamente muy difícil. El Salmo... El 31. Ajá, dice aquí que un Salmo de David, cántico para la dedicación del templo. Ok. Se escribió también un canto para la dedicación del templo. El Salmo 92 dice acá, cántico para entonar el día de descanso. Se escribió un salmo que está aquí para el sábado. Y el último que tengo acá, ¿por qué puse Santiago 5.13? Santiago 5.13, pueden buscarlo. Ah, sí, ya. Santiago 5.13. Estamos considerando el contexto, donde se escribió diferentes de estos salmos. Dice, ¿alguno de ustedes está pasando por dificultades? Que ore. ¿Alguno está feliz? Que cante alabanzas. Muy bien. Otras versiones dice que cante salmos. Y por eso la palabra salmo en el griego es salo, que significa melodía. Por eso fue que lo puse ahí, no sé por qué estaba ahí al final de esto. Pero anyway, tenemos cultos, tenemos peregrinaciones que hacían cuando iban del exilio a Israel. Tenemos ocasiones en el templo para el sábado. Los contextos realmente son, hasta podría decir, ilimitados, en el sentido de que en el Salmo hay una plétora de situaciones que dieron lugar a que se escribiera lo que se compuso. Y ese es el contexto. Y por eso hay mucha gente que yo me he encontrado con cristianos que no toman el libro de Salmos como los demás libros de la Biblia, porque dicen, no, eso es poesía. Eso fue que alguien se escribió y no le dan tal vez el valor que el Salmo amerita, porque dicen, no, eso fue alguien que... Eso es poesía, no es literal, no puedes cogerlo literal. Pero hay muchos salmos que son literales, porque son experiencias literales que la gente pasó. Otra vez hay poesía, hay también muchos salmos que son alegóricos, ¿no? Que usa ciertas cosas para hablar de un tema en específico, ¿no? Pero yo pienso que independientemente del contexto, en cada salmo podemos encontrar algo de quién es Dios. Y yo creo que eso es lo que la intención me parece de Dios a través del libro de los salmos. Muy bien, ya tenemos el contexto histórico. Ahora vamos a considerar quién lo escribió. Y tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 personas. No sé si habrían más. Pero obviamente sabemos que David es uno de los que más compuso, el principal compositor del libro de los Salmos. Está Asaf, que ya lo leímos, que era un levita. Encargado por David también. Encargado por David para que fuera
encargado de las alabanzas. Pero este me llama mucho la atención porque no había, hasta que no estudié esto, fíjate. Salmo 88. Salmo 88. ¿Quién lo puede buscar ahí? Que Moisés. Salmo 88. No sé si está en la introduccióncita esa que hace. Sí, dice aquí que es para el director del coro. Salmo de los descendientes de Coré. Ajá. Cántico. Dice, entónese con la melodía de el sufrimiento de la aflicción. Ok. Salmo de Emán, el Esraíta. Muy bien. So, los hijos de Coré. A mí me llamó mucho la atención porque ¿quién fue Coré? El que se rebeló. El que se rebeló contra Moisés. Los descendientes de Coré, un tipo que se rebeló y no recuerdo la historia muy bien ahora. Coré murió, ¿verdad? Ujú. Ese fue que la tierra se abrió y... Ok. Los hijos de los hijos, no sé cuándo fue que escribieron. Ellos escribieron este Salmo 88. Los hijos de este hombre escribieron unos salmos hermosísimos. Por ejemplo, léete, ¿estás en el Salmo 88? Léete los primeros par de versículos. Oh Señor, Dios de mi salvación, a ti clamo de día, a ti vengo de noche. Oye ahora mi oración, escucha mi clamor. Mi vida está llena de dificultades y la muerte se acerca. Estoy como... Ok. Sí. Sigue diciendo, estoy como muerto, como un hombre vigoroso al que no le quedan fuerzas. Me ha dejado entre los muertos y estoy tendido como un cadáver en la tumba, soy olvidado, estoy separado de tu cuidado. Okay. Pues sigue ahí. Es increíble, obviamente, la gracia de Dios, que los hijos de un tipo que se rebeló contra Dios a través de rebelarse contra Moisés, ahora escriben unos salmos y componen unas cosas hermosísimas. ¿Qué nos quiere decir esto? Que no importa cuál sea nuestro pasado, no importa cuál sea nuestra familia, cuando estamos en Cristo, la gracia de Dios va más allá de todo esto, ¿no? Pero mira, Sí. algo que iba a mencionar en los salmos que me gusta, que tú mencionaste que son bien reales. Uh-huh. Y hay un poco de todo. Tengo que leerlo completo, pero yo sé que hay algunos salmos que te dejan como que no hay una solución. Sí. Porque la mayoría de los salmos Claro. siempre, pero Dios me rescató y me Claro, libró. Pero sí, aquí es como que, ¿dónde estás? Me rechazas. Y como que termina así. Y me encanta que estén incluidos ahí, porque hay momentos en la vida que uno se totalmente. siente literalmente así. Y está bien. Porque a veces nosotros tenemos esta idea de perfeccionismo, como que tenemos que, olvídate que si tú eres un pastor y que estás triste, y que te faltó la fe, y que pecaste, o que dijiste algo, es como que es tan real. Me encanta porque Dios se permitió que se incluyeran este tipo de salmos aquí. Y por eso, vuelvo y repito, por eso para mí, o sea, ¿quién no se puede identificar con algo así? Ujú. Porque todos hemos pasado por... Claro. O sea, yo creo que no hay experiencia que hayamos pasado que no esté descrita de alguna manera en algún salmo. O sea, todo literalmente, todas nuestras experiencias. Y es cierto, ¿cuántas veces no hemos estado que cuestionamos? Ujú. Dios, tú estás aquí. Parece que no estás haciendo nada. Rescátame, ¿viste? Haz algo. Totalmente. Bueno, los últimos dos, Salomón, que escribió el Salmo 72 y el Salmo 127, y Moisés, que escribió el Salmo 90. Cada uno de estas personas está hablando de su propia experiencia. Y lo maravilloso de Dios es que coge todas estas diferentes experiencias y las pone juntas en un libro que cuando tú lo lees, tú dices, diante, me puedo identificar con Moisés, me puedo identificar con Salomón, me puedo identificar con Asaf, me puedo identificar con David, o sea, todas. Y por eso es que la iglesia es iglesia. Cuando decimos que es la comunidad, es que cuando nos sentamos en una mesa y empezamos a hablar y Joel cuenta su experiencia, Sammy, tú cuentas tu experiencia, yo cuento mi experiencia y todos aprendemos y de alguna manera nos da fe. El ver cómo Dios actúa en tu vida y cómo tal vez todavía no ha contestado lo tuyo, pero creemos que Dios le va a contestar. O sea, para mí eso es una de las cosas más lindas que tiene el libro de los Salmos. A mí me gusta mucho eso. Entonces, salmos para cada etapa de la vida. Y ahora vamos a leer aquí 3 salmos diferentes. Vamos a leer el Salmo 3, el Salmo 33 y el Salmo 109, 6 al 15. Tengo el 33. Ok. Joel, tú lees el 3 Dale. y yo el 109, 6 al 15. Dice así. Leo todo de los Sí. subtítulos y todo. Sí. Salmo de David cuando huía de delante de su hijo Absalón. Jehová, ¿cuánto se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí,
No hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria, y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí, y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré ni a una gran multitud que ponga sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío. Tú heriste en la mejilla a todos mis enemigos, los dientes de los perversos rompiste. La salvación es de Dios. Sobre tu pueblo sea tu bendición. Ok, David está escribiendo esto, ya lo dice. De paso, no sé, ¿cómo se sabe bajo qué contexto se escribieron esos salmos? O sea, ¿cómo se sabe que ese fue cuando cuando Absalón estaba persiguiendo? No sé cómo se sabe lo eso. dice. Claro, pero eso estaba en el manuscrito, no sé, me pregunto. Habría que buscarlo, pero yo me imagino que tal vez estaba en el manuscrito. Bueno, ok. O sea, ¿qué podemos ver ahí? ¿Qué etapa de la vida estaba David pasando por ahí? Una etapa donde su propia familia estaba en contra de él. Sí, un hijo, imagínate, un hijo que quiera matarte. Que quiere cogerte tu trono, que quiere quedarse con todo lo tuyo, que tiene... O sea, ¿habrá alguien que habrá pasado por esa experiencia? Imagínate. Totalmente. Y no solamente eso, también la culpa, wow, actué de una manera, qué mal padre Qué soy. mal padre fui. ¿Qué hice para que Absalón saliera así como salió? Se puede identificar con esa etapa de la vida. Salmo 33. Este no tiene subtítulos, no sé quién lo escribió, pero dice que los justos canten de alegría al Señor. Les corresponde a los puros alabarlo. Alaben al Señor con melodías de la lira. Toquen música para él en el arpa de 10 cuerdas. Entónenle un cántico nuevo de alabanza. Toquen el arpa con destreza y canten con alegría. Pues la palabra del Señor es verdadera y podemos confiar en todo lo que Él hace. Él ama a lo que es justo y bueno. El amor inagotable del Señor llena la tierra. El Señor tan solo habló y los cielos fueron creados, sopló la palabra y nacieron todas las estrellas, asignó los límites al mar y encerró los océanos en enormes depósitos. Que todo el mundo tema al Señor y todos estén ante Él con temor reverente, pues cuando habló, el mundo comenzó a existir, apareció por orden del Señor. El Señor frustra los planes de las naciones y hace fracasar todas sus intrigas, pero los planes del Señor se mantienen firmes para siempre. Ok. Ahí, hasta ahí. Sí, es larguito. Yo pensé que Salmo 33 y era 33.1 nada más. 33.1. 33.1 nada más era el que quería leer. Avanzando un poco más. Porque ese Salmo está larguito. ¿Cuántos versículos tiene? ¿No sabes? Son 30 y pico, no sé. Sí, a rayo, olvídate. Son 22, son 22. El resto del programa. Sí, yo dije, ya estaba sudando de aquí leyendo. No, el punto de este salmo era, el primer salmo que leyó Joel es un salmo triste, de persecución familiar, de un hijo. Este salmo es de alegría. Alegría, alabanza, o sea, sí. ves el contraste. El Salmo 106, del versículo 6 al 15, este es uno de estos salmos fuertes. Este tampoco no sé quién lo escribió. Salmo, perdón. 109. 109. 109, empezando en el versículo 6 hasta el 15. Dice, pon en su contra a un malvado, que a su derecha esté su acusador, que resulte culpable al ser juzgado y que su oración sea considerada pecado. Fíjate. El 106. El 109, perdón. 109, 6. 109, 6, ok. Ahora vamos para el 7. Que resulte culpable al ser juzgado y que su oración sea considerada pecado. Que se acorten sus días y que otros se haga cargo de su oficio. Que se queden huérfanos sus hijos y se quede viuda su esposa. O sea, ¿qué está deseando aquí? Que muera. Que muera el tipo aquí. Que anden sus hijos vagando y mendigando. Que anden rebuscando entre las ruinas. Que un acreedor se apodere de todos sus bienes. Que gente extraña saquee sus posesiones. Que nadie le extienda su bondad. Que nadie se compadezca de su huérfano. Que sea exterminada su descendencia. Que desaparezca su nombre en la próxima generación. Que recuerde el Señor la iniquidad de sus antepasados y no se olvide del pecado de su madre. Que el Señor los tenga siempre presentes y que borre de la tierra su memoria. Obviamente yo leo esto y digo, diantre, este tipo está pasando, el que escribió esto está pasando por una situación fuerte que... Pero como tú dijiste ahorita, Sammy, ¿no es esto una realidad de nuestra vida que muchas veces tenemos un sentimiento así contra alguien que nos ha hecho daño? Sí. O sea, esto es real. Y era un hombre, que, digo, no sé si fue David o que sea, pero si fue David, el hombre llamado, ¿verdad? El corazón. Con el corazón como el de Dios. O sea, lo real y lo auténtico que son estas oraciones, para mí es lo que más habla y que llega a mi corazón. De paso, no solamente los salmos, la Biblia entera es un libro que no, en inglés dicen sugarcoat, que no te endulza nada, te da la realidad tal y como es.
Y eso para mí le da mucha veracidad a la Biblia. Y especialmente hablando de los salmos, para mí le da mucha veracidad a que, como decía, creo que fue Joel ahorita, todos somos iguales. David, porque fue rey, porque tiene el corazón como el de Dios, no pasó por experiencias diferentes a las que yo paso. No pasó por sufrimiento, no tomó malas decisiones solamente, también tomó buenas decisiones. O sea, fue un ser humano común y corriente, como todos lo somos. Y cuando leemos los salmos nos damos cuenta de que Dios estuvo con cada una de esas situaciones. Ahora, una de las cosas que yo saco de estos salmos es que muchas veces vos ves la confianza que tenía David, y lo vemos con los profetas también, de decirle a Dios lo que sentían. O sea, justamente esa es la oración, decirle a Dios lo que siento. ¿Y cuántas veces nosotros sentimos venganza por alguien que nos hace mal? Y eso no quiere decir que porque yo lo sienta o porque David lo sentía, Dios estaba probando esos sentimientos. Exacto. Pero Dios, cuando nosotros le tiramos nuestras basuras a Dios, Dios las intercambia por su carácter, por sus bendiciones, por su espíritu. Entonces justamente esa es la oración. La oración es para descargar todo lo que sentimos en Dios, sean cosas buenas, malas, todo lo que está podrido en nuestro corazón, lo podemos volcar delante de Dios, y Dios por eso no nos rechaza. Dios nos escucha. Dios está para vaciarnos de nosotros mismos y Él vaciarse de Él para darnos a nosotros, si podríamos decir así, ¿no? Y por eso para mí, realmente, a pesar de leer cosas así, pero cuando leo los salmos, realmente, en mi experiencia, ha sido una inyección de fe. O sea, no falla. Cada vez que leo los salmos, es como que yo sé que tú estás conmigo. O sea, por ejemplo, los salmos son, o sea, se usan para todo. En los funerales casi siempre se lee un salmo. En el nacimiento de un niño se puede leer un salmo. Cuando se va a presentar un niño, se usa, creo que es un salmo el que dice que, o fue Salomón, no sé ahora. Salomón Proverbio. El que dice que son una, el que son una, salmo. Es un salmo, el que son una flecha en aljaba de hombre, algo así. O sea, para cada ocasión. Y es como que, Señor, esto es tan real que me puedo identificar. Y por eso, no sé, por ahí, yo no sé si ustedes han tenido esa costumbre, pero yo por mucho tiempo escribía algunas de mis oraciones. En un journal, no sé cómo se dice journal, un diario, algo así. Diario. Y quién sabe, por ahí tal vez en el futuro mis hijos, cuando yo me muera, cojan eso y lo lean y lean una oración y vean mi sinceridad, mi fragilidad, las cosas que yo pasaba. Matar aquí en la candela que me dieron los nenes, yo le escribí, Señor, estoy hastiado. No, mentira. Pero qué lindo sería nosotros tal vez desarrollar un hábito de vez en cuando escribir una oración. Bueno, yo compuse muchas músicas, pero todavía nunca me animé a componer una música de venganza. Esas son un poquito más personales. Bien pesadas. Sí. Bien metal. Pero, ¿verdad? Tú has escrito muchas canciones, ¿no? Sí, o sea, pero por eso. Pero ahora me ponía a pensar, estas oraciones de venganza se cantaban también. Y por eso es que ahora, como dijimos al principio, ahora leemos esto obviamente, pero ahora tenemos que ver lo que se escribió a la luz de Jesús, o sea, del amor de Dios. O sea, sin duda que si David hubiera conocido a Jesús personalmente, posiblemente el contenido de sus salmos sería muy diferente a lo que acá aparece, ¿no? Porque uno también, tomando la letra de los salmos, podés llegar a la conclusión de que Dios aprueba la venganza. Sin embargo, con Jesús vemos que Dios dice hay que amar a los enemigos, bendecir a los que los maldicen, ir una milla de más cuando te piden que lleves una carga. Entonces, todavía David, a pesar de que estos salmos han sido inspirados, a pesar de que están en la Biblia, no tenía la revelación plena de la vida de Jesús. Yo creo que el beneficio, como estaba hablando, yo creo que es algo terapéutico. Cuando tú logras sacar lo que hay dentro de ti con Dios, la basura. Acuérdate que si tú crees en el perfeccionismo, de que si no soy perfecto, Dios me rechaza, entonces te vas a tener vergüenza y te va. Y la vergüenza no sirve nada para tu vida porque te aleja de Dios. Y al tú poder decir, ok, yo puedo presentarte esto que estoy sintiendo, que Dios lo sabe, porque es lógico tú esconderlo, presentarte ante Dios de que no tengo odio, de que no tengo estas cosas dentro de mí. Cuando tú eres real con Dios, lo logras sacar, Dios empieza a trabajar en tu vida. Esa es la sanidad, incluso. Esa es la sanidad. Yo esto lo comparo siempre con el recolector de basura de tu casa, ¿no? Vos podrías, cada uno de nosotros, yo soy tan limpio. Supónganse que yo soy tan limpio que nunca saco la basura porque no hay basura en mi casa. Y todos sabrían que es una mentira. Claro. Y si van a mi casa, si yo digo eso,
y realmente nunca la saco, van a mi casa, ¿qué van a ver? Un basurero. Un basurero. Eso es lo que pasa cuando nosotros nos presentamos perfeccionistas en la iglesia, o sea que nosotros somos los perfectos y esto. No, justamente, ¿quién es el más limpio? El que saca más basura. O sea, y tenemos que tener, justamente la oración es para volcar nuestras basuras en Dios y Él darnos su beneficio. Él es el recolector de basura. Y por eso a veces cuando vienen a la iglesia las personas nuevas dicen, ay, yo no sé orar como ustedes oran porque... Y uno le dice, no, pero orá ya. Y entonces esas personas hacen las oraciones más lindas porque son totalmente sentidas, genuinas. No son una formulita que nosotros ya hemos tenido por escuchar. A veces hasta imitamos el tono de voz. El tono de un pastor que admiramos o algo por el estilo. Y a veces tenemos también, hemos hecho un marketing de decir que es una persona espiritual. Y las personas espirituales hablan con vibrato, así, Señor. Y entonces ya queremos impresionar a la gente con nuestras oraciones. No, las oraciones es sacar nuestra basura. Esa es la oración verdadera, ¿no? Y tú sabes que cuando estaba escribiendo esto, me vino, justo hablando de ese tema, me vino el versículo que quiero estudiarlo más porque yo creo que yo no lo he entendido, no sé, capaz que ustedes ya lo tienen entendido, pero cuando Pablo dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Qué quiere decir eso? Que mientras más suciedad haya, más gracia va a haber. Lo que pasa es que el poder de Dios es tan grande, porque, por ejemplo, yo hago esta pregunta. A ver, ¿cómo puedo decir? ¿Cuándo fue Adán? Vamos a ver la persona de Adán. ¿Cuándo es más importante Adán? ¿Antes de pecar o después de pecar y ser restaurado? ¿Más importante para Dios? Más importante en la historia. Sí, o sea... ¿Cuándo? Me parece que después que pecó. ¿Por qué? Porque se ve la gracia de Dios. Ajá, pero ¿por qué? ¿Qué pasó después que pecó? ¿Y qué va a pasar después que peca? O sea, fíjense, antes de pecar, Adán no era hermano de Dios. Después de pecar, Dios, para subsanar el error de Adán, lo restaura a una altura que no es la misma altura que tenía antes, sino que lo lleva más arriba todavía. Para que Adán se olvide de que pecó. O sea, dice, no, mira, lo que voy a hacer, dice, está bien, pecaste, te sentiste triste porque pecaste, bueno, pero yo ahora, a pesar de que pecaste, te voy a restaurar a una altura mayor que tenías sin haber pecado. O sea que Dios lo que hace es, no solamente soluciona, sino que sobreabunda, y sobreabunda la gracia. Dios no pierde nunca. O sea, Dios siempre gana. Y tú sabes que tanta gente que se molesta porque piensan que eso es injusto. Ah, sí, lógico. No, ¿cómo es que un drogadicto, cómo es que una prostituta que vivió y malgastó y ahora tiene esto lo otro? Y yo que he estado aquí en la iglesia, que he sido diácono, que he sido... mayor. Exactamente. Y no yo que tenía ganas de estar con prostitutas y sin embargo me reprimí para poder estar acá. O sea, no entendemos y pensamos que Dios no debe sobreabundar en gracia cuando abunda el pecado. Pero tal vez pensamos así hasta que somos nosotros los que estamos en el bote. Y por eso realmente el hecho de que sí, somos pecadores, nos podemos identificar con todas estas personas. Y de paso, esto es un tema teológico que está en el libro de los Salmos. Y con eso quiero ir cerrando. Mira, déjame hacer esta frase, tradúcela. Me la enseñó un amigo que decía, you can never out-sin God's grace. Como que nunca podrás pecar más de lo que la gracia de Dios te puede ofrecer. Es así. Bellísimo. Es tremendo. O sea, la gracia de Dios. Y es lo que vemos acá. Y por eso, algunos temas teológicos para ir cerrando. De paso, tenía otra cosa aquí que quería compartir, pero no sé cuánto tiempo. Sí, tenés. Okay. Hay 15 minutos todavía. Bueno, pues antes de entrar... Perdón, ¿cuánto tiempo es? Como 50 minutos. Ah, no, tenés 5. Bueno, pues rapidito. Antes de brincar a la teología, estábamos hablando de las etapas de la vida, ¿no?, que vivimos. El salmo de tristeza de Absalón, el salmo de alegría, el salmo 109, que es un salmo como que de venganza. Y tengo aquí una lista que está en la lección y quiero leerla porque me pareció muy interesante. Son 6 tipos de salmos, si se puede decir. Himnos que engrandecen a Dios por su majestad y poder en la creación. Salmos de acción de gracia que expresan profunda gratitud. Lamentaciones que son clamores sinceros a Dios, que es lo que estábamos hablando ahora, esa sinceridad. Salmos sapiensales, esa palabra no creo que nadie la usa hoy en día. Tal vez Joel la usa. Pero... Salmos sapiensales que brindan orientaciones prácticas para una vida. Sapiensales como que te hacen pensar. Son de sabiduría. De sabiduría. Ok, gracias. Salmos regios
que señalan a Cristo, que es el como Rey Rey. soberano. Muy bien. Y salmos históricos que recuerdan el pasado de Israel y destacan la fidelidad de Dios. Eso es mucho en los salmos. Empiezan a contar, no, tú que abriste el mar rojo, que diste maná, todo lo demás. ¿Y qué nos hace eso? Cuando yo leo cómo Dios hizo en el pasado, me da valentía y me da fe para enfrentar y saber que Dios está también en el presente y en el futuro conmigo. Muy bien, y ahora vamos a terminar con la teología. Y esta parte a mí me fascinó. ¿Cuál es el enfoque de los salmos? Según lo que estaba leyendo, para mí, es la presencia de Dios a través de diferentes etapas y experiencias de la vida. ¿Alguien puede leer el Salmo 42:10? ¿Por qué? Porque en las etapas de la vida que afrontamos, especialmente las difíciles, es muy humano y se ve en los salmos pensar que Dios no está con nosotros. De paso, hay personas que piensan que lo que me está pasando es porque yo dejé a Dios o tengo algún pecado, lo que le dijeron los amigos de Job. No, tú estás haciendo algo, mira, Abel, identifica, tú hiciste algo que te está trayendo esta maldición sobre ti. Y mira lo que dice Salmo 42:10. Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me enfrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? No sé, yo me puedo identificar con eso, bien brutal. Personas que están en contra mía, enemigos declarados, y yo me pongo a pensar, en este caso no es el enemigo que me dice dónde está tu Dios, pero yo me pongo a pensar, pero Señor, ¿qué tú vas a hacer? ¿Dónde tú estás? ¿Por qué tú permites que esto me pase? Y a través de los salmos y estas experiencias nos damos cuenta, y de paso, por eso para mí esto fue fascinante, sí. Mira el Salmo 32, no sé si te estoy interrumpiendo. Salmo 32, no, dale. Que, dice, habla de la experiencia de alguien que no confesó sus pecados, ¿no? Que guardó su basura o quizás Sí. Y entonces dice, mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, y se volvió mi verdor en sequedades de verano. O sea, dice, tu mano me aplastó. Eso es mentira. Claro. Pero es lo que sentía. Es lo que Así sé. mismo es. O sea, Dios siempre está. Pero el pecado, los sentimientos, dice la Biblia, por otro lado dice también, el corazón es más engañoso que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? O sea, los sentimientos continuamente nos están engañando con respecto a Dios, con respecto a la realidad, con respecto a la vida. Y justamente Dios quiere que nosotros le expresemos todo eso que sentimos, aunque sean mentiras, que la expresemos, y eso era lo que hacía David. Y eso es lo que nos trae sanidad, eso es lo que nos quita la basura para poder ver a Dios realmente, que Él siempre está, a pesar de que sintamos que no está. Él siempre, aunque pequemos, Dios siempre está. Amén. Y eso es sumamente importante, porque Dios nunca, no importa lo malo que estemos haciendo, jamás se aparta de nosotros. Y alguien puede decir, no, pero Jesús mismo dijo cuando estaba en la cruz, porque estaba cargando los pecados, que porque me has desamparado. Pero justamente era lo que el pecado producía en él. Correcto. Y nosotros, no lo que nuestro pecado producía exactamente. Nuestro pecado hizo que Jesús sintiera que el Padre lo había abandonado. Cuando durante todo su ministerio él sabía que Dios estaba con él. Y lo mismo nos pasa a nosotros. Y por eso es que no sé si uno puede ser intencional en eso. Yo creo que tal vez tiene que ser algo del Espíritu. Que en los momentos difíciles, cuando nos dé la tentación de pensar que Dios nos ha abandonado, aun cuando hemos metido la pata, como decíamos en Puerto Rico, y fue por mi decisión que estoy en el problema que estoy, Dios está ahí. Y por eso quiero terminar con estos salmos que hablan de esta centralidad de Dios, de que Dios está en todas partes. Y de paso, cuando veo que Dios está conmigo en todo momento, yo pienso que eso me lleva a adorar a Dios. Porque me doy cuenta, es como cuando tú decías, cuando yo digo esta realidad y saco todo esto de aquí, puedo ver la hermosura de Dios. Puedo ver la gloria de Dios. Ahora, eso fue lo que le pasó a Judas. Judas no quiso sacar la basura y vio la mano de Dios aplastándolo tan fuerte que se suicidó, se colgó de un árbol. No había esperanza. O sea, no... Y quizás era también el perfeccionismo que él no podía aceptar que se hubiera equivocado como se equivocó, y eso lo llevó a suicidarse. Bueno, vamos a terminar con esto. Salmo 115:3, Salmo 11:4. Yo voy a buscar otro acá. Tengo 11:4 aquí. Ok. 115:3. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Muy bien. David aquí dice que Dios está en el cielo. El 11:4.
Pero el Señor está en su santo templo. El Señor aún gobierna desde el cielo, observa de cerca a cada uno y examina a cada persona sobre la tierra. Ok, Dios está en el cielo, pero también está en su templo. Y ahora el 118:6. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. So, fíjate, todas las dimensiones de la presencia de Dios. Está en el cielo, pero está en su templo, pero está conmigo. De paso, es lo que... tengo que poner esto de nuevo. El tema del Nuevo Testamento es que ya Dios no es que está con nosotros, sino que está en nosotros. Es que justamente para mí esta es la gran diferencia que tenía el Dios de los hebreos de los dioses paganos. Los dioses paganos estaban en los templos, estaban en la montaña. Y esa connotación también entró dentro del pueblo, pero el pueblo de Dios fue desarrollando otro concepto de que Dios bajaba de la montaña. Fíjense, en el Sinaí Dios estaba en la montaña, pero después dice, van a habitar un tabernáculo para que yo habite en medio de ustedes. O sea, la percepción del pecado nos hace poner a Dios en la montaña, pero cuando realmente nos damos cuenta en Jesús quién es Dios, vemos que Dios está en nosotros. No solamente con nosotros, sino que está en nosotros. Todo el tiempo, a pesar de nuestra pecaminosidad. Y por eso quiero terminar con este salmo, que obviamente es un salmo espectacular, Salmo 139. Ah, qué lindo. Y vamos a leer los versículos del 1 al 18. Vamos a leer cada uno 6 versículos. ¿Ok? ¿Quién quiere empezar? Comienzo. Dale. Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y ya tú, Jehová, la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Porque antes de que haga los otros, fíjate qué interesante. David está diciendo, tú sabes quién yo soy, pero tu mano de bendición está sobre mí. Tú sabes que yo planifiqué el asesinato de Urías, me acosté con Betsabé, no fui buen padre con mis hijos, todas las cosas, pero tu bendición como quiera está conmigo. Brutal. Qué tremendo. Ahora, Sammy. Si jamás podría escaparme de tu espíritu, jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo, ahí estás tú. Si desciendo a la tumba, ahí estás tú. Si cabalgo sobre las alas de la mañana, si habito junto a los océanos más lejanos, aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. Podría pedirle a la oscuridad que me ocultara y a la luz que me rodee, que se convierta en noche. Pero ni siquiera en la oscuridad puedo esconderme de ti. Para ti la noche es tan brillante como el día, la oscuridad y la luz son lo mismo para ti. Tú creaste las dedicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso y lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios. No se pueden enumerar. Ni siquiera puedo contarlos. Suman más que los granos de la arena y cuando despierto, todavía estás conmigo. O sea, desde que fuimos engendrados, toda nuestra vida, hasta el final, Dios siempre está con nosotros. Y ese es yo creo que el mensaje que Dios ha querido darnos desde que el pecado entró al mundo. Dios está contigo. Dios está contigo. Independientemente de las decisiones que tomemos, Dios siempre, absolutamente siempre, está contigo, no para condenar, no para juzgar como nosotros juzgaríamos, sino para darnos gracia sobre gracia y misericordia sobre misericordia. Y eso es lo que yo creo que vamos a estar descubriendo en la medida en que estemos estudiando ahora a profundidad estos 3 meses el libro de los Salmos. Así que con eso terminamos. Gracias, Joel, y gracias, Sammy, por la discusión que trajimos hoy. Queremos terminar con 2 anuncios. Tenemos el anuncio de un maratón, que es ahora en febrero, ¿no? En febrero, si Dios quiere, el 5 de febrero en adelante. Del 5 al 10 creo que es, ¿no? Del 5 al 10 de febrero. Esperamos que ustedes se sumen. Va a ser un maratón donde vamos
a contar lo que Dios está haciendo. Queremos decirles que la misión de Forest City se ha ampliado mucho y esa misión lo que trae es más necesidades, y entonces bueno, estamos presentando cuáles son los desafíos de la misión para que si hay alguien que quiere colaborar, pueda colaborar. Esta semana vamos a tener nuestros programas como de costumbre, pero tal vez van a ser un poco más extendidos y vamos a tener diferentes programaciones durante el día que van a estar transmitiéndose a través de nuestras redes sociales, así que estén pendientes a eso ahora en febrero del 5 al 10. Y también queremos anunciarle nuestra escuela de discipulado orgánico, que es del 6 al 16 de junio. No, sí, de junio. De junio, ¿sí? Me asusté. Del 6 al 16 de junio, acá obviamente en los predios de Forest City. Ahí pueden ver en pantalla si está saliendo el website donde usted puede ir para inscribirse. El cupo es limitado, así que haga planes, realmente póngalo en oración y por lo menos el año pasado que fue mi primera experiencia fue tremenda el poder realmente experimentar lo que es iglesia y conocer a otra gente y aprender más de Dios. Así que en el website puede ver toda la información de cuánto cuesta y todas las demás cosas. Esta vez va a ser 10 días en vez de 7, como tuvimos el año pasado. Así que haga planes para estar. Y si tiene alguna pregunta específica, puede también escribirle a nuestra secretaria Jennifer Sanabria al email que ve en pantalla y ella le puede entonces contestar su pregunta. Así que esos son los anuncios que tenemos. Gracias una vez más. Joel, si puedes cerrar con una oración. ¿Cómo no? Querido Señor, gracias porque hoy pudimos dialogar acerca de ti, acerca de lo que son los salmos, especialmente por darnos la seguridad de que podemos abrir nuestro corazón a tu persona y tus oídos están siempre atentos y siempre escuchándonos para que nosotros podamos descargar nuestra humanidad sobre ti y tú nos des o nos purifiques de aquello que no viene de ti. Bendícenos, Señor, y que podamos sentir tu presencia en todo momento y si cuando no la sentimos podamos saber que tú siempre estás. Señor. Y que siempre, Señor, si hay algún pecado que está nublando nuestra mente, estemos dispuestos a confesarlo para poder entonces ver la realidad de tu persona. Bendícenos a todos y esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, te esperamos la próxima semana en la segunda edición de este año de Estudiemos Juntos. Que Dios te bendiga.